quiero darte un testimonio rápido. Comenzamos a hablar de la fe, y mientras hablábamos de la fe y de lo que la fe hacía, una persona recibió la palabra, y esta persona me cuenta cuando salió del culto o del servicio que recibió la palabra, y ella por 2 años tenía dolor en su espalda y ya había tenido 2 cirugías en su espalda. Y ese día, mientras hablábamos y predicábamos, ella recibió la palabra y dice que el dolor se le fue instantáneamente. Yo creo que el milagro está hecho cuando tú comienzas a creer y a llamar las cosas que no son como si fuesen, y a creer en esto llamado fe. El poder de Dios se manifiesta. Así que yo creo que va a haber una explosión de milagros a través de esta temporada y de lo que va a venir, si tú crees en la palabra que estamos hablando. Así que hoy vamos a continuar la serie 4 principios de la fe. 4 principios de la fe. Y el título del mensaje de hoy se llama La fe es manifiesta. La fe se manifiesta. La fe se manifiesta. El domingo pasado hablamos de que la fe es dinámica, la fe se mueve. La fe, hablamos de la certeza, hablamos de la convicción de la fe, hablamos de tener una experiencia, y cuando tenemos la experiencia de la resurrección de Cristo y creemos en ese poder, la revelación opera, y entonces podemos ver lo que Dios y que hay que accionar. La fe es dinámica, la fe se mueve, la fe no es estática. Así que yo le aconsejo, si usted no escuchó este mensaje, vaya a la página de YouTube y escuche este mensaje, porque estuvo poderoso el domingo pasado. Estos son mensajes que usted los tiene que escuchar varias veces. De hecho, cada domingo lo que hablamos aquí, usted va solamente a absorber un 5 a un 10% de lo que hablamos. Usted tiene que ir y volver y escuchar ese mensaje, estudiarlo, tomar nota y dejar que ese mensaje pase de la mente al corazón. Porque si se queda en la mente, después usted sale y hay 20 cosas allá afuera y se lo olvidó. Si nosotros salimos de aquí hoy, yo estoy seguro que si le pregunto a alguno, dime uno de los versículos que mencionamos, algunos van a decir, ay, no me acuerdo. Por eso debe de tomar nota, por eso debe de volver a escuchar los mensajes, para que usted digiera esta palabra espiritualmente y no simplemente se escuche, sino que usted la oiga, y entonces esa palabra se haga rema en su vida y el verbo se haga carne en usted. Así que, entonces, el tema de hoy, la fe se manifiesta. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesús, hablando acerca de la fe en este versículo, dijo lo siguiente: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y vamos a explicar, permítame enseñarle rapidito. Vamos a ir a discutir un poco de este versículo. Cuando miramos la palabra encontrará, en griego es la palabra eurisco. Hay otra versión que dice hallará fe Dios en la tierra. Eurisco es una palabra griega que cuando la traducimos al español significa examinación, significa escrutinio, significa observación o averiguar por la práctica y la experiencia. Esto implica, cuando Jesús habló de estas palabras, implica que Jesús va a volver. Y cuando vuelva, Él va a buscar ¿qué? Fe. Y esta fe va a ser como examinada, va a ser escudriñada, va a ser observada. O sea, tiene que ser una fe que se pueda ver, la cual debe de estar siendo ¿qué? Practicada, y debe de estar siendo experimentada por aquellos que se llaman ¿qué? Creyentes del Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús venga, Él tiene que ver en nosotros una fe que sea ¿qué? Visible, que sea manifiesta, no una fe que esté oculta y una fe que no se vea. En otras palabras, el Señor viene y viene pronto. Y cuando venga, Él va a venir a buscar una fe visible en tu vida, una fe que no está oculta, porque la fe siempre se manifiesta delante de los demás. ¿Sabes para qué? Para dar testimonio del poder de Dios. Toca al que está a tu lado, tienes que manifestar la fe, porque cuando Él venga, el ingrediente principal que Él va a mirar en tu vida, si lo estás practicando y lo estás experimentando en tu vida, es la fe. Por eso es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios viene a ver si estás caminando en esto llamado fe. Entonces, este versículo
nos relata que cuando Él venga hallará fe. Ahora, la venida de Jesucristo, esto implica que está hablando de ¿qué? De los tiempos finales. Cuando habló este versículo, Él estaba hablando de los tiempos finales porque dice cuando venga. Entonces, cuando está hablando de los finales de los tiempos, una cosa interesante que hay que entender es que habrá mucho miedo y será un miedo demoníaco que estará buscando aplacar la humanidad como nunca antes se ha visto en la historia. En el fin de los tiempos va a haber un miedo que va a ser esparcido por el mismo Satanás. ¿Para qué? Para aplacar la fe. Por eso es que Jesús dijo, cuando venga hallará fe. Mira lo que dice Lucas capítulo 21 del 25 al 26. Dice, habrá señales. Esto fue Jesús hablando del fin de los tiempos. Habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejos por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada. Quedará con gran miedo, con gran temor de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Quiere decir que a medida que el final de los tiempos se acerca, ¿qué va a ocurrir? Que habrá un miedo en las personas que irá incrementando. Por eso es que será más difícil caminar en la fe en los últimos tiempos. Será más difícil caminar en la fe. Y Jesús entonces pregunta, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Nos encontrará haciendo lo que nos mandó a hacer? ¿O nos encontrará oculto por el miedo y los temores de lo que está pasando allá afuera? ¿Nos encontrará saliendo de las cuatro paredes? ¿Nos encontrará aplicando lo que Dios nos mandó a hacer? Porque ¿sabes algo? El principal enemigo de la fe no es la duda. Y ese es el primer punto que quiero hablarte, es el miedo. El principal enemigo de la fe no es la duda, es el miedo. Y esto es simple. El principal enemigo es el miedo porque el miedo nos paraliza. Mira lo que dice Salmo 143, versículo 4. Esto es David hablando cuando los enemigos le rodearon. Dice, estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. El miedo quiere detenernos, el miedo quiere paralizarnos, el miedo quiere que nosotros no caminemos en la fe. De hecho, ese es el plan del enemigo y él quiere hacerlo a través del miedo, porque si nos paralizas, ¿qué sucede? La fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Entonces no hay una exhibición de la fe. Y en los últimos tiempos esto será uno de los ataques más fuertes. Es más, creo que será el ataque más fuerte para detenernos. Miedo. Usted no ve cómo las protestas no son las protestas de antes. Son protestas con amenazas de muerte. Son protestas y principalmente con aquellos que practicamos esta fe. ¿Está aquí conmigo? O nos quedamos callados y escondidos, o hablamos y caminamos en lo que la fe nos manda hacer. Habrán terremotos, habrán hambrunas, habrán guerras, habrán pestes. Acabamos de pasar, bueno, todavía hay una pandemia. Yo creo que ya hace años ya la pasamos. Hay algunos que creímos. Me acuerdo una vez que vino aquí una persona y me dijo, yo decidí no vivir lo que el mundo está viviendo. Yo decidí vivir lo que Dios me mandó a vivir. Entonces, habrán todas estas cosas y por esto el corazón de muchos desfallecerá de miedo. Quiero advertirte en esta hora porque estamos en los tiempos finales. Y el ataque número uno será el miedo, será el terror, será tratar de paralizarte y detenerte en lo que Dios te habló y prometió a tu vida. Porque decimos, ¿y cómo se va a cumplir lo que Dios habló a mi vida cuando el mundo está en caos? Entonces, cuando decimos eso, lo que está hablando a través de eso es el miedo. Porque nos paraliza. ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a poder lograr nada, porque vemos el problema y la montaña más grande del Dios que nos habló, que puede hacerlo posible, aunque las cosas se vean opuestas. Entonces, una cosa que el mundo tenga miedo a causa de lo que vaya a pasar, pero otra cosa es que los creyentes tengan miedo, porque la palabra dice que nosotros no debemos de tener miedo, porque Dios quiere que vivamos en paz. Es por eso que el mandamiento más mencionado en la Biblia es no temas. El mandamiento o la palabra o lo que Dios nos exhorta más en la Biblia a nosotros 365 veces. Algunos dicen uno para cada día es no temas. Toca el que está a tu lado y dile no temas.
Y la cuestión es que es normal. Dios lo sabía, es normal que nosotros como humanos pasemos por miedos y temores. Hay dos tipos de miedo. Uno es el miedo que usted sabe que de repente viene un auto y usted brinca para el lado. Usted no se va a quedar ahí porque le da miedo a que le dé un auto, un cantazo. Eso es como el instinto. Y hay un tipo de temor, el temor a Jehová, porque sabemos que si desobedecemos va a haber consecuencias. Pero hay otro que es demoníaco. Hay otro que es un miedo que quiere paralizarnos, pero es normal en ocasiones que tengamos miedo. ¿Sabes por qué Jesús pasó por esto? Mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Dice: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Esto es cuando él estaba en el Getsemaní. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y dice la palabra: y estando en tal agonía, hay una versión que dice en gran agonía de espíritu, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. La palabra agonía literalmente en griego significa agonía. Y significa temblar o tener una emoción, ansiedad por miedo o terror o tentación antes de un combate de lucha o pelea. Jesús iba a enfrentar un gran combate, una lucha. Dice, este tipo de miedo produce que alguien quiera huir, pero no huye y persiste hasta el final. Es el miedo que alguien experimenta antes de enfrentar a un gran oponente, una lucha, una guerra. Entonces, tanto así fue la agonía de Jesús, que sudó gotas de sangre. Tanta fue la presión que él estaba experimentando, que dice que los capilares se rompieron y comenzó a sudar gotas de sangre. Este es el único lugar donde encontramos en la Biblia que Jesús tuvo miedo. ¿Y por qué? Quiero explicarte rapidito por qué. Porque Jesús quería mostrar a la humanidad y a nosotros que podía relacionarse con nosotros. Si él no hubiera pasado por eso, él no sabe o no sabría lo que tú y yo experimentamos en ocasiones. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe cuando a veces nos detenemos por cosas. Otra de las razones es para tener paciencia con nosotros. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice: y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Él estuvo sujeto a las mismas debilidades que tú y yo estamos sujetos. Lo único es que él no pecó. Él sabe cuando tú tienes miedo, él sabe lo que tú estás pasando, él sabe cuando quizás de repente estás pasando por una presión que quiere paralizarte y quiere detenerte. Y otra de las razones por qué él experimentó esta agonía es porque él ya sabía cómo iba a morir. Él tenía todos los detalles claros. Él sabía la cruz que iba a llevar, él sabía los látigos, él sabía los clavos, él sabía la corona, él sabía la lanza, él sabía detalladamente cómo iba a ser su proceso de muerte. Iba a ser la muerte más horrenda que se podía experimentar por la eternidad. Entonces, nosotros a veces el mayor miedo que tenemos a la muerte, porque no sabemos cómo, cuándo o dónde. Y el miedo número uno de los seres humanos es el temor a la muerte. Debería de ser el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces Jesús sabía y le pidió al Padre y le dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No. Y quiero decirte, hay veces que hay desafíos y hay montañas y hay problemas que están delante de ti, y tú le dices: Señor, quita esta montaña, quita este problema, quita este desafío. ¿Y sabes cuál es la respuesta? No, porque tienes que pasar a través de ese desafío para que la gloria de Dios se manifieste a través de la tormenta, a través de la crisis, a través del problema. Así que no esperes que Dios detenga todas las tormentas de la vida, porque hay algunas que tienes que atravesar cargando tu cruz, porque solo así vas a ver la gloria de Dios.
Así que no temas y enfrenta los problemas, no corras de ellos. Jesús experimentó una agonía que era una agonía tal que él quería huir del problema, pero él enfrentó el problema. Por eso es que Efesios capítulo 6, versículo del 6 al 16, dice la palabra que él nos dio el escudo de la fe, no para paralizarnos y escondernos para el miedo, sino para manifestar la fe que produce gloria. Aleluya. No para darle la espalda a los problemas, no para darle la espalda al desafío, no para darle la espalda al diablo, sino para enfrentarlo y avanzar al propósito y al plan de Dios. El escudo no es para escondernos, el escudo es para hacerle frente a todo lo que el enemigo quiere. Alguien tiene que estar aquí en esta hora. No es para darle la espalda y huir, es para avanzar en pos del propósito y el plan de Dios para tu vida. Porque la fe se manifiesta, no se esconde. Tenemos un escudo. Toca al que está a tu lado. Levanta tu escudo. El escudo de la fe. Levántalo. No te escondas en él. Es para avanzar. Es para ir en avanzada al plan de Dios. Por eso el segundo punto que quiero traerte en esta hora. No temas. Tienes el escudo de la fe. Toca al que está a tu lado y dile: no temas. Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Algunos les llaman los héroes de la fe. Y cuando miramos el versículo 32, comienza a mencionar algunos. No describe detalladamente, pero entre ellos está Sansón. Y es interesante ver a Sansón, que él falló. Y es más, la mayoría, todos los hombres que están ahí en el capítulo 11 de Hebreos, todos fallaron. Todos fallaron. Ninguno fueron perfectos. Todos en algún momento tropezaron. Todos. Así que toca al que está a tu lado. Aunque hayas caído, levántate y camina en fe. Dios no se asombra del que se cae, Dios se asombra del que se queda en el suelo. Porque después de haber conocido su amor y su misericordia, ¿cómo nos vamos a quedar en el suelo cuando nuevas son cada mañana? Y Él nos da una nueva oportunidad para retomar las almas y caminar en el plan y en el propósito de Dios. El amor de Dios es mucho más grande. Entonces uno de los hombres ahí es Sansón. Y Sansón fue mencionado como uno de los hombres de fe. Increíble. Y cuando miramos varias de las cosas que hizo Sansón, voy a ir rapidito. Jueces capítulo 14 en el versículo 6 dice que cuando la historia dice que 3,000 hombres fueron a buscarlo, 3,000 filisteos fueron a matar a un solo hombre, y él tomó una quijada de una asna y mató a 1,000. Dice: y el Espíritu Santo vino sobre él, y un solo hombre mató a 1,000. Yo no sé, hay gente que pone a Sansón como que era un hombre fuerte. Yo creo que él era un hombre normal, común y corriente. Porque no era su fuerza la que operaba, no eran sus músculos, era la unción de Dios. Por eso la gente decía: ¿de dónde viene tu fuerza? Oye, si tú ves a un tipo que mide 7 pies y tiene los músculos bien grandotes, así, tú sabes, así, bueno, yo estoy en 5'9", pero tú sabes, y tiene, usted me entiende, y usted ve a un tipo que viene con 7 pies y tiene los músculos, usted no va a cuestionar de dónde viene su fe. Su fuerza. Sí, porque tiene que tener fe. Ahora, si usted me ve a mí matando a 1,000 personas, usted va a decir: ¿de dónde viene la fuerza de este hombre? Entonces, por eso es que preguntaban: ¿de dónde viene la fuerza? No porque era un tipo grande, es porque decían: oye, no es normal lo que este hombre está haciendo, porque él no tiene la capacidad. La gente va a cuestionar cómo tú haces lo que tú haces, porque tú no tienes la capacidad para hacer lo que Dios te manda hacer. Por eso es que tienes que usar la fe. Entonces, la gente cuestionaba y mató a 1,000. Y Jueces capítulo 15, versículo del 9 al 20, en otra ocasión, ahora dice que, en Jueces 14, él despedazó un león con sus propias manos, como a un cabrito, con sus propias manos. Y en el 15, del 9 al 20, fue que mató a los 1,000. Y ahora en Jueces capítulo 16, del 23 al 31, dice la palabra que ahora lo habían, pues cayó, metió la pata. Cayó
Porque estaba escondido en el lugar incorrecto. Estaba buscando refugio en el lugar incorrecto. En vez de estar haciendo el llamado de Dios, se refugió en un lugar incorrecto. Entonces estaba en la falda de Dalila. Dalila le cortó el pelo y su fuerza se le fue. Y luego de eso vinieron y lo metieron preso y le sacaron sus ojos. Eso representa la visión. Le pusieron cadenas. Estaba atado, estaba limitado y lo pusieron a moler. Y esto era una humillación, porque en aquel tiempo moler grano como él lo estaba haciendo, lo hacían solamente las mujeres. Lo llevaron y lo humillaron. No simplemente le sacaron los ojos, le quitaron la visión, cortaron la unción que él tenía, lo ataron y lo humillaron. Dicen que hasta se burlaban. Y un día decidieron, vamos a sacar a Sansón, vamos a burlarnos de él, los filisteos, porque el enemigo quiere hacer de nuestro fracaso un trofeo. El enemigo quiere hacer de nuestra parálisis una burla. El enemigo quiere hacer de nuestro refugio el hazmerreír. El enemigo quiere que cuando nosotros nos detengamos, él quiere obtener la victoria y ahora usa eso como su testimonio y su trofeo. Y dijeron, vamos a sacar a Sansón, el que el Dios de nosotros nos entregó y nos dio la victoria. Y cuando sacan a Sansón, ahora lo ponen y en el patio estaba ahí. Pero una de las cosas que él no sabía es que la misericordia de Dios estaba sobre Sansón y estaba aumentándose y manifestándose en él. Porque dice que mientras lo humillaban y lo ponían a moler grano, el pelo de él crecía. Lo que esto implicaba es que él estaba arrepintiéndose y estaba encontrando misericordia una vez más delante de Dios. Yo quiero decirte algo, no importa cuán bajo hayas caído, pero si tú te pones delante de Dios, la misericordia de él será sobre tu vida y él te dará una nueva oportunidad. Entonces el pelo crecía. Ellos se les olvidó que esa era la fuente. Crecía la relación de Sansón una vez más con su Dios. Y entonces lo llevaron a un lugar donde había un segundo piso. Y dice la palabra que en un segundo piso habían como 3,000 personas. Y en el primero estaba lleno, estaban los principales, estaban los jefes, estaban los que mandaban ahí. Y habían hombres y mujeres y estaba lleno, o sea, había más de 3,000 personas. Y Sansón entonces viene y le dice al joven que lo llevaba, jóvenes, nosotros tenemos poder para cargar la visión. El diablo le había quitado los ojos a Sansón, pero había un joven que lo estaba guiando y él le dijo, ponme a las columnas del lugar. Yo quiero decirle algo a los jóvenes que están aquí. Dios te entrega una palabra, Dios te entrega una gracia, Dios te entrega una unción para guiar la visión de Dios, para deshacerla. Yo no sé si los jóvenes se iban a emocionar. Yo soy joven, yo no sé. Cuando todo parece que está perdido y la visión ya está perdido, Dios levanta una juventud para llevar a los Sansones y colocarlos a las columnas del diablo y derribarlo todo para que el plan y propósito de Dios se cumpla. Yo pensaba que los jóvenes se iban a poner de pie. Entonces había un joven, dice la palabra, ¿dónde están los jóvenes? Que hay un congreso pronto. Había un joven y él le dijo, oye, ponme a las columnas. Sansón no podía ver, pero había un joven que tenía visión. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Cuando algunos han caído y se quedaron con falta de visión, Dios va a levantar gente para restaurar esa otra generación y mostrarle que la gloria de Dios todavía no se ha apagado, que la unción de Dios todavía está operando, que yo no sé dónde están los jóvenes de la casa. Cuando todo parece que está perdido, hay una generación que Dios tiene escondida para guiar la visión. Y el joven lo puso en las columnas. Y Sansón dijo, muera yo y mueran todos estos filisteos. Dijo, Señor, dame una oportunidad más de poder cumplir tu propósito, para vengarme de estos incircuncisos del diablo. Eso se lo añadí Dios. Énfasis añadido. Para vengarme. Y Dios tuvo misericordia
Y dice que ese día murieron más filisteos que en cualquier otro tiempo hayan muerto filisteos. En otras palabras, en ese día la plenitud del propósito se manifestó como nunca antes. Ahora, ¿qué es lo importante aquí de todo esto que te acabo de contar? Es que Sansón no tuvo miedo. No tuvo miedo a enfrentar los desafíos, porque entendía su propósito, aun cuando le habían sacado los ojos, aun cuando estaba encadenado y aun cuando otros se burlaban de él. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que yo quiero decirle en esta hora. Yo no sé si alguien ha querido apagar tu visión. Tú le contaste tu sueño y te dijeron: eso es imposible, tú no puedes. Yo no sé si hay alguien que te ha puesto trabas para limitarte en el plan de Dios para tu vida. Yo no sé si hubieron decisiones que pusieron trabas y ahora levantaron murallas delante de ti. Yo no sé si se han burlado de ti, no han creído en lo que Dios habló para tu vida, y el enemigo quizás se está riendo y está usando eso como tropiezo por el fracaso que un día obtuviste. Yo quiero darte buenas noticias. Dios está esperando que te levantes y entiendas el propósito. Si tú te remontas en el propósito de Dios para tu vida una vez más y tienes fe, Dios derribará todo lo que está adelante para que se cumpla. Entonces Sansón no tuvo miedo a enfrentar los desafíos porque entendió su propósito. Toca al que está a tu lado: tienes que entender tu propósito. ¿Y sabes cuál era el desafío más grande de Sansón? Era la muerte, porque cada vez que enfrentaba a estos hombres, enfrentaba el exponer su vida. Porque Dios no te va a mandar a hacer algo que no tengas que morir al yo. Cada vez que la fe se manifiesta, es una muerte que tienes que experimentar. Esto vino del Espíritu. Cada vez que la fe se manifiesta, es una muerte que tienes que experimentar. Porque la fe no opera por la carne ni por entendimiento humano. La fe opera por el Espíritu. Entonces quizás tú estás viviendo de la gloria de hace 10 años y no has experimentado una nueva, porque hace 10 años estabas dispuesto a morir y a enfrentar desafíos y a creerle a Dios. Pero cuando crecemos, quizás las cosas que tenemos que perder son mayores, porque la gloria de Dios que viene ahora es mayor. El desafío va a ser mayor. Yo me acuerdo cuando estábamos en el primer templo, en el Londres, y nos movimos al primer templo. Lo único que había eran 30 sillas de plástico. Bueno, 60. Y nos costaron 250. Yo dije: olvídate, no hay nada que perder. Si esto no se da, ¿qué sucede? Nos vamos a quiebra. Y lo único que se pierde son 60 sillas. Cuando nos movimos del otro lugar acá, fue más difícil. Bueno, espérate, del templo al otro lugar que estábamos antes, éramos 24 personas nada más, contando los bebés que estaban en el vientre. Sí, yo contaba hasta los bebés, hasta los que habían planificado. Tú vas a tener hijos de aquí a un año, lo vamos a contar, es miembro de la iglesia. Éramos 24 y alquilamos un lugar, la había que pagar, no teníamos dinero, 2.500 de renta y todas esas cosas. Pero si no, pues tiramos la corporación a quiebra y ya, yo vuelvo a mi trabajo y todo sencillo. Ahora cuando nos movimos pero usted ve, cada vez había mayores cosas que había que perder. Pero cuando nos movimos del otro lugar acá, dijimos: wow, Señor, ya hay más gente que nos conocen, ya son más de 200 personas. La reputación, la credibilidad, el diablo comienza a poner tu mirada hacia ti, cuando nunca se trata de ti, se trata de él. ¿Qué van a decir si esto no se logra? Pero es que nunca se trató de si no se logra, pues no fui yo, fue él. A menos que yo haya tomado una decisión incorrecta, pues, pero Dios me da una oportunidad como se la dio Sansón. Entonces, eran mayores cosas, había mayores sillas, lo perdemos todo, había que ser, ¿qué vamos a hacer? Porque cada nivel requiere un sacrificio mayor. Es por eso que algunos se han estancado donde están, porque no están dispuestos a morir para lo próximo, porque lo que Dios te está pidiendo es mayor. Ya pronto uno de los temas es: la fe se multiplica.
Entonces, Sansón estuvo dispuesto, pero cuando entiendes tu propósito, no importa, tú no estás viendo lo que vas a perder. Cuando entiendes tu propósito, tú estás viendo lo que Dios va a hacer. A algunos se les pasó esto. Cuando entiendes tu propósito en Dios y manifiestas la fe, que la muerte, no, vas a entender que la muerte no va a poder detenerte. Toca al que está a tu lado y dile, no temas, no temas. Es más, cuando entiendes tu propósito, entiendes que el miedo es simplemente una distracción del diablo. Cuando tú ves el miedo que llega de repente, el diablo me está tratando de distraerme. Esto quiere decir que voy por el camino correcto. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Espérate. Si antes yo no me sentía mal cuando hacía las cosas en el mundo y me atrevía. Por eso es que en el mundo te atrevías a hacer cosas que tú dices, wow, eso era de loco. Y eso eran cosas que iban a glorificar al diablo. Pero ahora vienes para hacer cosas para el Señor, que van a expandir el reino, que van a traer restauración, que van a traer libertad. Y ahora como que nos detenemos cuando antes no nos importaba lo que la gente dijera. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de distraerte para que no camines y va a tratar de paralizarte para que Dios no se glorifique. Es por eso que Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12: bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Déjame detenerme ahí. ¿Cómo persiguieron a los profetas antes de vosotros? Hasta la muerte a la mayoría de ellos. Pero ellos siguieron creyendo en fe. Y la palabra en hebreo dice que todos los profetas también eran parte de ¿qué? De esa fe que se manifestó. Eso quiere decir que Jesús nos advirtió y nos dijo, cuando Él dijo esto, Él sabía que estas palabras algún día las íbamos a escuchar. Los van a perseguir, los van a vituperar y el enemigo va a tratar de detener el plan que yo tengo para tu vida. Pero Él dice, cuando esto pase, alégrate. Toca el que está a tu lado. Si hay oposición a lo que Dios te habló, alégrate porque estás caminando en lo correcto. Yo no sé, si no estás oposición y estás tranquilo en tu zona de confort, es que la fe está oculta. Pero cuando tú te levantas a manifestar la fe, las montañas se van a levantar, el diagnóstico viene en tu contra, la economía se pone un poco temblorosa, el enemigo va a tratar de paralizar, va a tratar de detenerte. Pero Jesús siguió hablando en Mateo capítulo 5 del 13 al 16 y les dio ánimo. Les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras, así manifiesta tu fe para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está donde en los cielos. ¿De qué obras estaba hablando Jesús? Las obras de la fe. Dios quiere exhibirte, Dios quiere lucirse contigo, Dios quiere mostrarte al mundo. Dios no quiere que estés escondido debajo del almud, Dios no quiere que estés insípido como una sal que no tiene sabor. No, Dios quiere glorificarse y lucirse a través de lo que va a hacer en tu vida. Alguien tiene que creerlo. Dios quiere lucirse conmigo, Dios quiere lucirse conmigo y mostrar su gloria a través de mi vida. Toca el que está a tu lado, Dios que camina en fe, Dios quiere lucirse contigo. Dile, no te escondas, no te escondas. No te escondas, Dios quiere lucirse, manifiesta, comienza a hacer el plan, comienza a caminar, comienza a avanzar en lo que Dios te habló, comienza a creerle, comienza a dejar que Dios te pase por los procesos de muerte, porque si no hay procesos de muerte, no hay manifestación de gloria y fe. Deja que Dios te pase, usa el escudo y avanza. Dios se quiere lucir con algunos aquí.
Y Sansón fue un héroe de la fe, no por cómo empezó, porque empezó muy bien. Sansón fue un héroe de la fe por cómo terminó. Yo no sé si me estás entendiendo. Quizás no empezaste bien en este camino. Quizás estaba un poco turbulento. Quizás te paralizaste por una temporada. Pero quiero decirte, Dios te da una nueva oportunidad. Y no es como empezaste, es como termine. Así que sal de la cueva y manifiesta la fe de Dios. Sal de la cueva. Quizás empezamos con miedos y con temores. Yo me acuerdo cuando yo tenía un carrito de papa. Mira, un carrito de papa. De papa asada. Cuando yo fui a poner ese carrito por primera vez para vender comida, mire, me temblaban hasta los cachetes. No estoy exagerando. Yo me tenía que morder los cachetes porque yo iba así en el carro. Y nadie me estaba viendo. Pero el enemigo quería paralizar aquello que yo me había propuesto hacer. Pero ¿sabes qué? Aún con miedo, usted tiene que comenzar a dar pasos, porque el miedo no se vence después de orar y ayunar 20 horas, no. El miedo se vence cuando aplicas y pones acción. Y cuando tú comienzas a caminar y comienzas a ver resultados y comienzas a ver a Dios glorificarte, tú te remontas sobre eso y dices: Dios está conmigo, Dios lo está haciendo, aleluya. Dejas de mirar lo que otros puedan decir y comienzas a mirar lo que Dios está haciendo. Es como cuando uno va a orar por los enfermos. Mire, yo oré, yo no sé por cuántos enfermos antes que se sanara el primero. Ya hasta tenía miedo porque algunos se enfermaban más. Mire, ay, Dios mío, Padre. Mi esposa me abre los ojos. Usted no sabe las locuras que yo hice creyendo en fe y en sanidad. Yo hasta levanté paralíticos que se cayeron al piso. Y después necesitamos como a 10 para ponerlo en la silla otra vez. Ya yo estaba como que, Señor. Porque el diablo estaba usando eso de trofeo en mi contra. Pero Dios decía: sigue creyendo. Porque simplemente son procesos de fe en lo que tú sigues creciendo en la fe para manifestar mi gloria. Y sabes que ahora hemos visto en esta casa cómo Dios ha abierto los ojos, cómo Dios ha abierto oídos, cómo Dios ha sanado a las personas, cómo Dios ha levantado a paralíticos. Aquí lo vimos. Yo no sé si tú puedes darle un aplauso al Señor. Simplemente camina, aunque tengas miedo, aunque tengas temores, aunque hayas sido herido en tu corazón, aunque hayan heridas, levántate y no te refugies en el lugar incorrecto para que termines como uno de los héroes de la fe. Para manifestar la gloria de Dios. Es por eso que quiero terminar con este punto. Manifiesta tu fe. Y si los músicos pueden subir. Toca el que está, tú le dices: manifiesta tu fe. No. Dios nos llamó para que su rostro resplandeciera a través de nosotros. No es para esconderlo como lo hizo Moisés. Dios no es para que tú te creas el más. Es para exhibir a Dios y entender que Él es el más. Tienes que manifestar tu fe y creer en lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu casa, con tu matrimonio, con tu hogar, con tus finanzas, con tu salud. Dios quiere involucrarse en todo, en tus estudios, en tu trabajo, en tu negocio, en todas las áreas. Dios quiere involucrarse. Pastor, es que la economía está mala, es que hay pandemias, es que hay guerra, es que las cosas no están bien. No, ese no es el vocabulario de la fe. El vocabulario de la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el vocabulario del miedo que se esconde a través de las excusas. No te escondas a través de las excusas y manifiéstate. Ayúdame cuando podamos, por favor. Manifiéstate. Toca el que está tú de manifiéstate. Manifiéstate. Es importante, quiero decirte algo. Es importante. Los músicos, necesito que me ayuden rápido porque ya yo terminé. Es importante porque si no manifiestas tu fe, andarás en lugares desiertos. Andarás en lugares ocultos. Andarás con miedos y con temores y paralizados.
no te sentirás pleno. No vas a experimentar el gozo de la obra de Dios. Vamos a andar en frustraciones y en depresión como Elías, que se metió en una cueva por las amenazas del diablo en su contra. Entonces hay desiertos que son por una temporada, pero son simplemente para prepararte. Y para salir de esos desiertos necesitas fe. Mira lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 80, hablando de Juan el Bautista. Dice la palabra: y el niño crecía. La fe comienza así, pequeña. Y el niño crecía y se fortalecía, pero se va fortaleciendo en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista, desde el vientre le habían dado una palabra. Yo quiero decirte algo. La palabra dice que desde el vientre, desde antes de la fundación, Dios te conoció y en el vientre Él te santificó. Desde el vientre Juan el Bautista tenía una palabra. Desde el vientre fue ungido, fue separado. Desde el vientre fue marcado. Yo quiero decirle a alguien en esta hora: desde el vientre fuiste marcado. Yo no sé qué has estado pasando, yo no sé qué has estado experimentando, pero desde el vientre fuiste marcado y marcada. Y aunque fue marcado, dice que andó por lugares desiertos por toda su vida. Quizás tú fuiste marcado, quizás te dieron una palabra, quizás tu mamá te dijo: vino un profeta y me dijo a mí cuando tú naciste que tú eras esto, esto y esto. Y quizás hoy estás viviendo todo lo contrario. Y has vivido por lugares desiertos y dice: ¿cuándo se va a terminar esto? Lo que tú no sabes es que mientras andas por lugares desiertos hay crecimiento. Mientras andas por lugares desiertos, Dios te va fortaleciendo. Si te mantienes mirándolo a Él y no enfocado en el desierto, si te mantienes mirando el propósito, si te mantienes mirando el plan, si te mantienes mirando lo que Dios habló desde el vientre. Toca al que está a tu lado: fuiste marcado desde el vientre. Dile: fuiste marcada desde el vientre. Es más, desde antes de la fundación del mundo escribieron y hablaron de ti. Y Dios dijo: esta es mi hija, este es mi hijo, en el cual yo me voy a complacer y voy a mostrar mi gloria a través de él. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este lugar. Lo que tú estás viviendo ahora no fue lo que Dios habló desde antes de la fundación del mundo. No. Dios tiene un plan perfecto. Y Él dijo que anduvo por lugares desiertos hasta el día. Aleluya. Ha llegado un hasta para algunos aquí en esta hora. Hasta el día de la manifestación. Ha llegado un hasta para que la mano de Dios se meta y haya sanidad y haya libertad y hayan puertas que se abran. Yo no sé. Ha llegado un hasta el día de la manifestación. Yo no sé, pero yo sé que ha llegado el hasta para manifestar la gloria de Dios en este tiempo. Mientras más oscuro se ponga, más brillante será la luz de Dios. Ha llegado un hasta para manifestar la fe y la gloria de Dios en tu vida. Pastor, estoy sufriendo. Pastor, estoy en dolor. Pastor, tengo temores. Tranquilo, se acabó el desierto para algunos. Hasta el día de la manifestación. Hasta el día de la manifestación. Es hora de que te manifiestes a lo que Dios te llamó. Toca el que está diciendo: es hora. Dile: ya, se acabó el desierto, se acabó el desierto. Es tiempo de manifestar la gloria. Aleluya, es tiempo de manifestar el poder. Es tiempo de manifestar la resurrección. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de abrir los oídos. Es tiempo de proclamar lo que Dios quiere hacer. Es tiempo de caminar, aunque te tiemblen las piernas, aunque te tiemblen los brazos, aunque te tiemblen los cachetes. Ponle el acelerador a la fe y camina en lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Pon la aplicación, toca la puerta, camina en fe, da el paso, salta a lo que Dios te está llamando. Sal del desierto. Ya Dios esperó y terminó. Ahora tienes que tú salir de ese desierto hasta el día de la manifestación. Ha llegado un hasta para muchos aquí hoy.
Y si tú eres uno de esos, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora que hay un antes y un después, porque ha llegado el hasta. Y si tú eres uno de los que tú crees que ha llegado un hasta, pasa aquí al frente, porque vamos a orar y vamos a declarar: ha llegado un hasta para la manifestación de la aleluya. Corre, corre. Si tú eres uno, corre. Si tú eres uno, corre. Corre, corre. A la cuenta de 3, camina en fe. 1, 2 y 3. Ahora vamos, sal de tu asiento y ven. Si tú crees que ha llegado un hasta, corre en fe. Oh, aleluya. Vamos, adora al Señor. Camina en fe, sal de tu asiento si tú crees que ha llegado un hasta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, pasa, vamos a orar. En el nombre de Jesús.